Soltá los mandatos y guardá lo útil. La Mochi de la ESI. Bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a hacer un cambio nuevamente. Vamos con la Mochi. Momento. Volantazo de último momento. Entrevista. Momento Escuchame, entrevista. este país conoce los volantazos. Nosotras cambiamos solamente el orden. Bueno, primero El orden de los factores. bienvenidas todas a la mesa. Voy a presentar a mis compañeras. Vamos a presentar a nuestra querida Albi, a nuestra reina. Oh, pero siempre sonriente. Bueno, lo de siempre lo revisaremos. Va a hablar el tape. Tenemos a nuestra querida secretaria. Hola, ¿qué tal? Invitada. Ahí está, y nos manda el invitado, que es En nuestra la querida Agus. sí. También la saludamos, ya que está la operadora. Y tenemos hoy en el piso a Nat Estopani. Reina, a mí no me presentan como reina, ok. Ha vuelto. No, yo dije la reina, ella es la reina, discúlpame. perfecto. La One. Ha vuelto. vuelto. Le mandamos un beso a la señora, ahora Julia Morena. A la señora. A la señora ¿Cuál es Julia el Morena. apellido? ¿Cuál es el segundo apellido? El que No sabemos. El de ella. el que agarra. Sí, Besencini, Besencini. A la señora Julia de Besencini. Becentini. Bien feminista lo nuestro. No, un saludo a Juli, que se nos Sí. fue de paseo porque hizo Está muy bien, una merecido. unión, pasó a la parte legal de la vida, dejó de vivir en pecado. Merecido. Bien, bueno, ¿cómo están ustedes este viernes? Bien. Con mucho aire después del miércoles, que ha sido una tarde maravillosa, hermosa tarde, ¿verdad? Estábamos No la para pude el disfrutar meme. tanto, pero no, sí. bueno, sabemos que la compañera Lorena estuvo rindiendo para su concurso de ascenso. Bueno, Perdón. estaba haciendo algo muy importante también. Entonces la pregunta amerita. ¿Cómo estás vos, querida Lore? Muy bien por lo que lo sucedió en el Congreso, no me pregunten lo demás porque hasta el 7 de octubre tengo que esperar y la ansiedad me carcome, pero bueno, no importa, ya Bueno. veremos. Pero bueno, Gracias. nada, una tarde con una movilización popular muy grande nuevamente, tercera marcha federal universitaria y también sumado a los trabajadores de la salud, al sector de jubilades también, que vienen resistiendo hace un año y medio. Digo, se La juntaron, unión en la calle hizo la fuerza la y unidad tuvimos de un todas gran las luchas. resultado Exacto. para empezar Exacto. a decirle a este muchacho que tiene límites. Por eso hoy tenemos una de nuestras invitadas que está en el piso, que se llama Luz Macchiarelli, que es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Sociales, estudiante de Trabajo Social, docente y militante de la agrupación Lucía Cuyen en el campo nacional y popular. Bienvenida, Luz. Gracias. Una de las protagonistas, claramente. Una de las protagonistas de esta de la semana. tarde. ¿Quedaste con vos? ¿Cómo estás? Y ahí va. Ahí va. Entre la ¿viste? docencia y la militancia se Claro. está volcando el temita de la voz. Claro. Pero bien. Primero que nada, gracias por invitarme. Bueno, primero le dije a ella cuando llegué que gracias primero por generar este espacio, ¿no? Por este encuentro. Me parece que ya empieza ella re pesada, pero Está muy bien, me está muy parece bien. que apelar a lo colectivo y al encuentro y a los espacios de diálogo y de poner en común ideas Sí. en este momento es fundamental y urgente, así que gracias por esta invitación. No, Estoy y sabes contenta que en de estar esta acá. línea una de las cuestiones que para nosotras es muy importante, e incluso hasta en la mirada, ¿no? Poder encontrarnos con lideresas jóvenes. Este es uno de los puntos que Eso le iba a decir, creo que es la más joven de la que estuvo invitada, ¿no? ¿De las más jóvenes? No de las Niña. conductoras, no Salvo de las- las conductoras. No, obviamente nosotras, Salvi, somos las más jóvenes de la mesa. Pero No, salvo no, las las adolescentes, estudiantes, claro. pero después invitadas así sos de las más jovencitas. Así Ujú. que bienvenida Bien. también. No te queremos meter presión, pero bueno. Sí, qué miedo. No, por favor. Es es algo que también nosotras tenemos como idea, Sí. todo el campo y mostrar mujeres, que las mujeres tenemos mucha fuerza y esto de estar conduciendo espacios como sociales, como el Centro de Estudiantes Sociales no es una pavada tampoco. Las 5 que estamos conduciendo actualmente el Centro de Estudiantes somos todas mujeres. Fantástico. 2 presidentas y 3 vicepresidentas, así que Fantástico, eso es Fantástico. un gran ejemplo. Es algo que venimos diciendo en varios programas. Digo, en cada una de las discusiones nosotras buscamos referenciar
compañeras que construyen, que cumplen estos roles. Entonces para nosotras es fundamental que se amplifiquen las voces de ustedes, porque somos un montón y no aparecemos. Entonces está buenísimo. Así que yo voy a empezar con la primera pregunta. Primer balance de lo que fue el veto, digamos, la anulación del veto por parte del Congreso y cómo lo vivieron ustedes, obviamente en la calle, pero cómo lo vivieron como movimiento estudiantil. Bueno, ¿no? Muchas cosas. Bueno, un poco cuando venía pensando de qué íbamos a charlar hoy, primero pasé por, bueno, el estado de situación actual. Vos me preguntas por algo un poquito más feliz. Así que vamos a empezar por lo positivo. Claro. Súper positivo. Yo tiendo a pecar de optimista siempre. Mis amigas me dicen medio floricienta, porque para mí todo es sí, se re puede, y bueno, a veces es difícil mantener eso en este contexto en donde todo parece ser ataque, crueldad y adversidad, pero bueno, el primer balance me parece que yo me quedo con una frase que creo que tiene mucha potencia, que es: luchar tiene sentido, ¿no? Como en este momento donde nos quieren hacer creer que la moda o que lo nuevo, lo que sucede ahora, lo que es la individualidad, salvarse sole, desarmar todo lo que creíamos que teníamos, lo que tenemos, sabemos que tenemos construido, y como todo el tiempo, hasta desde lo más chiquito y hasta lo más invisible, que es lo más peligroso yo creo, lo quieren desarmar, como poder hacerle frente a eso con entre tanta crueldad y entre tanta adversidad, hay conquistas que sí se logran. O sea, sí, queda un montón todos los días y a veces parece que no llega nunca, pero también poder ir registrando los pequeños logros, que no son tan pequeños, creo que nos da esto, un aire, como decías vos hace un ratito, un aire y un impulso para decir, bueno, esto sirve. Creo que eso se respiró el miércoles y los días anteriores y los días subsiguientes también, porque mismo yo hablo desde la Facu de Sociales, que es lo que tengo más cerca, pero creo que hablo un poco por lo macro también. Hicimos una vigilia el día anterior y me parece que en relación con los tiempos anteriores, mismo con el principio del gobierno de Milei en 2023, el movimiento estudiantil o las cosas que se despiertan, hasta las cosas que se escuchan en los pasillos del estudiantado, no es lo mismo. O sea, al principio como que o te tocaba muy de lejos o no te tocaba, o parecía que en lo que sí estabas involucrada y no podías hacer nada. Y ahora creo que hay de a poquito como un sentimiento colectivo de, esto sí funciona, sí sirve, no da lo mismo si yo estoy este día en la plaza o no, si yo estoy en esta asamblea para tomar una decisión que nos compete a todos o no, y me parece que eso es algo muy importante de este primer balance, como, bueno, este primer pasito lo ganamos, ¿por qué? ¿De casualidad? No, porque estamos haciendo un montón de cosas para poderle hacer frente a este gobierno, así que me parece que eso como puntapié para seguir. Bueno, nos falta el Senado y nos faltan un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, un poquito eso. Bueno, qué importante decir esto de referenciarse en lo colectivo y de pensar que vas convocando a otra gente que sirve, que esto sirve, porque muchas veces esto nos invitan a pensar que nada sirve, que bueno, que está todo perdido, que para qué. Y esto no es verdad, es como un impulso para seguir, ¿no? Me parece que. Y siguiendo un poco el proteo también que se dio ahí en el Congreso, se vio que realmente, digamos, los primeros momentos de iniciada la sesión venía con una posición un poco más sólida, pero en el medio empezaron las negociaciones y aún a pesar de eso, y hay que decir que en el temario cayeron muchas cosas, lo cierto es que la de la universidad, se pudo sostener. Esto me parece que también es un logro a nivel federal, sobre todo porque las negociaciones obviamente eran con las provincias y ese día, ustedes no sé si lo vivieron siguiendo también cómo venían las negociaciones por los votos, pero me parece que sin duda que se haya podido derogar el DNU sobre el Garrahan y sobre los hospitales en realidad de primera infancia, de emergencia pediátrica y el de las universidades, me parece que realmente es un piso para poder plantear también cierta
coherencia o composición en el Congreso. ¿Ustedes lo vivieron también, digamos, siguiendo el hilo fino de lo que pasaba en el Congreso, o realmente estaban como con otra expectativa respecto a la votación? Sí. Sí, lo veníamos siguiendo, tal vez no era como difícil porque parecía que el panorama cambiaba todo el tiempo. Sí. Hasta esa mañana pensábamos que no estaba tan bien todo. No estaban los votos. De hecho, el día anterior, que fue el martes, durante el día, todo el día hasta la noche, estuvimos con las distintas gremiales de la facultad de sociales y con la decana y demás, haciendo pasadas por los cursos, y salía mucho esto, ¿no? Como del resto de los estudiantes que tal vez no están tan involucradas, o bueno, mi carrera es trabajo social y suele ser una carrera que tiene mucha convocatoria y adhesión a las movilizaciones y demás, y por ahí pasar por otras carreras en donde salía esto, ¿no? Bueno, y si no, ¿qué? Y si mañana el veto se mantiene, ¿cuál es tu respuesta? Como que le preguntaban a la decana, ¿no? Y a nosotros también. Y un poco pensábamos que el panorama era más oscuro, y después, bueno, más entrado el día, sí, fuimos siguiendo, y más para las 3 de la tarde, ya cuando estábamos en la plaza, ya entendíamos que venía bien. No, ¿sabes qué? Yo estaba pensando un poco en función de este poroteo y de cómo se vivía el adentro y el afuera. Venía pensando que desde el rechazo al veto de la ley por discapacidad, vieron que también aprendimos a decir el rechazo al veto es como la negación de la negación, sí, es como un pero lo decimos bien, pero está bien dicho. Después del rechazo al veto por la ley de discapacidad, que vimos a familias afuera del Congreso saltando, mirando un celular, mirando la votación, el miércoles pasó lo mismo. Sí. Muchos de nosotros grabamos videitos de nuestros compañeros y compañeras mirando el celular y saltando. Ustedes también. Estábamos en esa, sí. Bueno, pensaba frente a esta distancia que nosotros como militantes del campo nacional vemos que existe en la vida política argentina, y que tal vez la victoria de Milei nos hizo pensar que esa distancia entre la política con comillas y la gente con comillas era enorme. Y de pronto ver esas imágenes de personas alrededor de un celular, saltando, celebrando, dije, bueno, esta es otra imagen. Como acá hay una brecha que se empieza a achicar. Si esa brecha es porque la politicidad de la situación es tanto que amerita que las personas se sientan más convidadas a participar, porque te tocan el Garraham, como que te tocan cosas muy cercanas. Pero hay algo de esa imagen que me parece que nos tiene que hacer pensar en que puede estar modificándose algo, y en eso vuelvo hacia vos, porque digo, tenemos experiencias como la chilena, en la cual la demanda educativa logró permear en la sociedad, y no fue, la revolución de los pingüinos y después de la universidad no fue un reclamo de la universidad, era un reclamo de la sociedad chilena para que no se endeuden generaciones de familias. Bueno, tal vez acá, como parte de ese balance, habrá que ver cómo sigue la lucha y cuál es el plan de ustedes, que tal vez esa es la pregunta para vos, como, bueno, ¿cómo siguen? ¿Qué están pensando con estas imágenes que pueden, no sé si un punto de inflexión porque suena mucho, pero algo puede estar quebrándose? Sí, pasemos a octubre para hablar de claro, vamos de a poco. Y ojalá que sí, ojalá tengas razón, yo creo que sí, vuelvo al optimismo, pero un poco basado en la realidad. Yo creo que sí, y me parece que no es menor, toco algo de lo que dijiste y después respondo, pero está bastante relacionado. Creo que algo que dijiste recién de esto de que parecía que era muy lejano y por ahí esto, bueno, pero no es una pavada para mí, porque todas estas cosas que parecían que, hasta lo más obvio, hasta las que creíamos consensos súper dados por hecho, no lo eran hasta hace 5 minutos. Entonces, de nuevo, 3 doritos después ya no eran consensos dados por hecho. Entonces, no me parece algo chiquito como decir, bueno, entonces es verdad que esto es nuestro, que podemos ser parte de esto, que nos toca, que es nuestra responsabilidad ser parte de esto, porque creíamos que, bueno, que sí, qué sé yo, y no, y de repente todos los días pasaban cosas terribles con todos los sectores eran atacados, todos nuestros derechos estaban siendo puestos en tela de juicio y no pasaba nada, parecía que no pasaba nada. Bueno, la gente, los estudiantes de a pie o la gente en la calle, claro. No pasaba nada. Y entonces era como, ¿hasta qué punto tenemos que llegar para? Y entonces yo en algún punto tenía miedo, y el estudiantado en general, ¿no? Pero mis compañeros, de que
nos toquen el Garraham, nos toquen la facultad, nos toquen la discapacidad y igualmente no pase nada. O sea, no me parecería una locura viendo lo que venía sucediendo y las respuestas de la gente, que obviamente no es culpa de la gente, ¿no? Es un plan sistemático, preparado, planificado de crueldad de este gobierno y de la derecha en general. Pero bueno, que esto sí sea, aunque sea el extremo del extremo y nosotras digamos como, bueno, y sí, si no se reacciona con esto, ¿con qué se reacciona? Igualmente para mí había una posibilidad de que no se reaccionara y hay algo que pasó y me alegra un poco porque las cosas se empiezan a mover. Creo que como estudiantado eso, agarrarnos de las cosas que sí y de esto que decía antes de luchar tiene sentido, ¿por qué? Y qué es lo que te toca hoy. Me parece que como estudiante y como movimiento estudiantil en general, con el legado histórico que tenemos la responsabilidad de ponernos a pensar, a charlar, a pensar en conjunto para poder estar a la altura del momento que nos toca vivir, en las calles, en las aulas, habitando la facultad más que nunca, dando lugar a las voces que existen y bueno. Respecto de eso, ¿cómo llegan ustedes, más allá obviamente de lo que sucedió el año pasado, que claramente forma parte del acumulado en este proceso de año y medio, ¿cómo fueron construyendo la coordinación? Sabemos que son identidades distintas, que hay conducciones distintas, a su vez la conducción de la facultad, la conducción política de la facultad también es de otro signo político, digamos. ¿Cómo fueron construyendo esas conversaciones y esas coordinaciones desde esa disparidad o diversidad de identidades para poder empujar un objetivo común? Bien, creo que teniendo a Milei en el gobierno hay algunas cosas que suceden más rápido o más fácil, casi por inercia, ¿no? Total, claro, que tal vez en otro contexto no sucedería tan fácil y tan rápido. Me parece que está claro. Igualmente no siempre está igual de claro. Claro, porque vos mencionabas antes lo difícil que era como poder contar con que la gente se diera cuenta en general del impacto y de repente empezó en la reflexión que traen ustedes como amalgamarse algo, ¿no? Especialmente con el tema universidades. El año pasado se marchó, fue una de las marchas más importantes y sin embargo el impacto en social, digamos, no se veía el correlato, ¿no? Sobre todo en esto. Y de repente vemos escenas en los medios de comunicación con personas del periodismo o de la comunicación teniendo justamente una solidaridad, una empatía distinta y bueno, del mismo modo, ¿vos sentís que fue un momento, no sé, como de algo que pasó, por ejemplo, a partir de la elección en la provincia de Buenos Aires, de este último tiempo, o ustedes en la vida universitaria estuvieron trabajando particularmente para construir este asentimiento social sobre los derechos de las políticas universitarias? Uno un poco las dos preguntas porque fueron... van en el mismo línea. Somos complementarias, somos. Un poco de todo, me parece. No es ni una sola cosa ni la otra. No creo que sea algo solamente de las elecciones en la provincia o de lo que se viene para octubre o del resultado después de la marcha y de este miércoles y demás. Sí, claro que eso hace la diferencia, pero no creo que sea solo de ahí, sino que viene de una construcción larga. De hecho, creo que ni siquiera es una construcción de estos 2 años. Me parece que, bueno, lo que decía recién, ¿no? Del movimiento estudiantil en su conjunto y en su legado. Y en particular hablo desde la Facu de Ciencias Sociales. Nosotros somos futuros cientistas sociales y en mi caso futura trabajadora social. Me parece que si a nosotros nos pasa por al lado de las cosas que está pasando, estamos al horno, ya está todo. Como un poco sí, creo que venimos dándole desde que nosotros ganamos el centro de estudiantes hace exactamente 1 año. Hoy hace que asumimos el centro de estudiantes. Feliz aniversario, entonces. Gracias. Creo que bueno, los años anteriores también estuvo la pandemia en el medio, pero el centro de estudiantes anterior tenía otra manera de conducir y otra manera de llevar el escenario de lo político en la universidad, que era a nuestra manera de entender la conducción del centro de estudiantes bastante vaciado de contenido y de sentido del movimiento político, del movimiento estudiantil.
Entonces, como una de nuestras promesas de campaña fue eso, ¿no? Como que creo que esto responde un poco a lo que me preguntaste, como bueno, vamos a hacer lo que sea para ponernos de acuerdo entre las 10 organizaciones que somos, que componen al frente, porque somos un frente electoral que fue un frente electoral entre dos bloques, por un lado la 15, que es el frente a donde yo pertenezco, y el bloque verde, que es otro bloque, es Acción por Sociales, y juntos somos la 15, que bueno, es el actual centro de estudiantes. Somos un montón de agrupaciones, pero sí tenemos cosas en común, un montón, pero sobre todo este deseo por ver a nuestra facultad cada vez más vestida de pueblo, más justa, más cercana, más movilizada por todo lo que nos está pasando, y me parece que en este sentido, aunque sea un horror, todo lo que está pasando nos ayuda a movilizarnos, porque si no nos despertábamos ahora cuando nos despertábamos. Entonces creo que es algo que se viene construyendo y también algo que fue un objetivo para, bueno, nosotros queremos ser centro de estudiantes, ¿por qué? Bueno, claro, porque deseamos esto y creemos que, y entonces creo que esos puntos en común son los que nos sostienen. No siempre es fácil ponernos de acuerdo. Pero vos imaginate que estás planteando la unidad de la oposición, o sea, como que una gran lección, o sea, una gran posición para poder contar en respecto a lo que pasa en el Congreso, a lo que nos pasa socialmente, o sea, sí, hay como un montón de temas para... Hay algo vos de lo que venías diciendo que te voy a preguntar, porque además veo que te preparaste un montón de cosas. No, claro, me parece que es importante pensar esto que vos decías, más allá de que ustedes vienen construyendo y de que obviamente las que pertenecemos al campo popular vamos a militar todos los espacios para construir algo y vamos a tener que bancarnos los acuerdos con otras fuerzas, es interesante pensar cómo cambió esa conducción, y que son todas mujeres las que están conduciendo, que no es menor y lo voy a recalcar todas las veces que sea necesario, pero además pasaron un montón de cosas que hicieron que esa gente que antes le pasaba de costado, no. Te voy a preguntar un poco cómo es el estado de situación de lo que es, cómo está la facultad, cuántas fueron las renuncias, qué es lo que se pierde, para que tengamos un poco más de noción para la gente que nos escucha también, esto, que haya un poco más de información concreta, que por ahí en los medios no está tan claro tampoco. Sí, un poco modo de síntesis, porque anoté algunos datos de mis compañeros de las otras gremiales. En la Facultad de Ciencias Sociales somos 4 gremiales, el centro de estudiantes, los estudiantes por un lado, después, bueno, las 2 gremiales docentes, que son GD y FEDUA, y después la gremial no docente, APUA. Así que, bueno, con ellas fueron construyendo un poco, esto me parece que está bueno que se sepa, así como... un poco resumido y un poco aproximado, los salarios docentes y no docentes están en un déficit y una pérdida del poder adquisitivo aproximadamente del 40%, que el otro día, en las pasadas que hicimos por los cursos, Ana, la decana, contaba que... Candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria. Sí. También, y también compañera de la agrupación Lucía Cuyen. Bueno, ella contaba que más o menos equivalía a... De Gesisana y sale... Te llamo. Sí, perdón. No pasa nada. ¿Pero qué comentaba Ana? Comentaba, entre otras cosas, que más o menos eran como que equivalía desde el 2024 hasta ahora, unos 7 meses sin cobrar el sueldo totalmente. O sea, es como si por 7 meses no cobraras nada. Eso equivaldría a la pérdida. A la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y no docentes. Qué brutal. O sea, sería más de medio año sin cobrar, claro, digamos, trabajando gratis. Claro, uno como que va buscando el modo de decirlo para que sea realmente contundente. Claro. Y porque es lo que es. Claro, entonces, como para poder tomar dimensión. Para tomar dimensión, tal cual. Porque si no parece como, bueno, sí, los salarios están mal. Bueno, sí, pero ya estaban mal desde antes. Claro. Sí, ok, buenísimo. Pero no tener presupuesto hace 2 años y tener el peor presupuesto en la historia de la universidad no es chiste. Un dato menor. No es un dato menor. No, bueno, claro, una cosa es que esté medio flojo el sueldo, que esté, pero otra cosa es que pierdas. Sí, claro, todos los docentes. Pero digo, una cosa es que esté medio ahí y que le empate a la inflación, aunque sea de 120, aunque sea de... Y otra es que te quede
la mitad del año sin cobrar más o menos. Otra cosa que a veces no se entiende por ahí, o hay gente que no lo sabe o que no lo dimensiona, que no es que se está pidiendo un aumento, se está pidiendo al menos un ajuste por inflación de todo lo perdido en estos años. No es porque quieren cobrar más, no quieren cobrar más, que no están cobrando. Sí, igual si queremos cobrar más, tampoco sí, está total, mal. pero ni siquiera ese es el pedido. Pero ni siquiera es eso. Bueno, eso por un lado. Después el 80% de los trabajadores, algunos dicen 70, otros 80, es más del 70 de los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes, están bajo la línea de pobreza. Obviamente acá traer el pluriempleo, la desesperación por sacar de donde no hay, y afuera tampoco es que es una maravilla, porque hubo más de 10.000 renuncias desde que asumió Milei en la universidad, muchos que también se tomaron licencias para ver si podían conseguir algo por otro lado, porque con el sueldo que estaban cobrando no les alcanzaba, y que ahora mismo están volviendo a cobrar otra vez un sueldo que no les alcanza, porque afuera tampoco consiguieron otra cosa. Este punto es bastante clave, digo, porque a mí me parece, digo, más allá de que durante este año, por lo menos desde la previa a la primer marcha federal el año pasado, esta cuestión de, bueno, las universidades no tienen para garantizar la infraestructura, la luz. Ahora, el recorte mayoritario va sobre los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. Y eso tiene que ver también no solo con una cuestión de recorte en términos económicos y obviamente después podemos discutir para qué se la llevan, sino una idea concreta de destruir la universidad pública porque la hacen los trabajadores y las trabajadoras, digamos, sí, ¿no? Claro. Digo, donde más recortan es justamente en los trabajadores y las trabajadoras, que son las que sostienen todos los días la continuidad de las carreras. Y un dato que me parece que salió también en la editorial y que complementa este punto es que están cambiando el futuro, porque las personas que tenían previsto, es decir, los estudiantes que tenían previsto cursar 3 materias para poder recibirse en un año, hoy se ven con menos opciones y sin posibilidad de acceder a esas comisiones. Entonces, ya no solamente salen más tarde al comillas, mercado laboral, al ámbito laboral, sino que además las condiciones en las que salen son brutalmente desiguales frente a otros que en ese periodo de tiempo están recibidos no tienen que trabajar para sostenerlo y en realidad esto, tal como se dijo en la editorial, no es una situación de la coyuntura actual, es una coyuntura que transforma el futuro y no solamente en términos de un grupo poblacional, es de la sociedad entera. Sin duda vamos a tener, en la editorial se decía, menos profesionales de la salud a futuro, pero acá podemos decir menos profesionales en Argentina, general, más adultos, con menos herramientas para enfrentar escenarios laborales tan competitivos y brutales y excluyentes, con la reducción de derechos, o sea, con el empleo informal en alza. O sea, creo que el dato de faltan docentes en las universidades es un dato de la coyuntura actual, pero que cambia la sociedad argentina. Y esto es algo que es muy duro realmente. No, y ellos que siempre citan Alberdi, digo, esa generación, con todas las críticas que les podemos hacer, fue una generación que apostó a la educación fuertemente y que esto que están haciendo no lo estarían bancando, digamos, ¿no? Porque si vamos a nombrar, bueno, se basan en eso, bueno, fíjense que en esa parte no eran tan amigos de dejar de que la sociedad creciera o que que nosotros creciéramos como país, como nación, que nos desarrollásemos sin educación. Claro, pero el chantaje ahí es total, ¿no? Es como con el concepto de libertad, ya han estafado, es con el concepto de democracia para ellos. Por eso es importante esto de la reeducación y volver a lo mismo que ellos citan, como para desdibujárselo. No, muchas cosas se me están ocurriendo, pero me quedo con esta última y después voy a la otra. Que no, esto me parece que, justo tomo lo que dijo ella también, la libertad que ellos quieren y la educación que ellos quieren para construir el país que ellos quieren, para vos y vos. Y el resto, me parece, y acá lo uno un poco, que no es casual, no es inocente, no es sin querer y, uy, porque pasó.
que quieran atacar específicamente a la universidad, no solo porque la hacen los trabajadores y para los trabajadores, sino porque la universidad, sabemos los que pasamos por la universidad y los que no también, que se construyen un montón de cosas ahí adentro, no solamente se forman profesionales, sino que al formar profesionales se construyen ideas, nos organizamos y nos quieren ver desorganizadas, nos quieren ver desunidas, nos quieren ver individualizadas, nos quieren ver implosionadas y les sirve. Entonces cuanto menos podamos acceder a la educación, cuanto menos el pueblo pueda acceder a la educación y sea para vos y vos que podés estudiar sin trabajar o podés pagarte una universidad privada, entonces ese es el país al que quieren apuntar. Creo que es bastante claro el ataque es porque justamente no quieren que eso suceda, quieren desmantelar y vaciar todo eso que... Exacto. Sí, y también me parece que se suma el dato de la presentación del proyecto de presupuesto, ¿no? Porque también en esta operación de decir cosas que supuestamente defienden y después de decirse y contradecirse o defender ideas que después... Digo, esta marcha sucede en la semana en que el gobierno presenta su propuesta de presupuesto. Sí. Y a pesar de que Milei en sus 15 minutos dijo va a haber aumento, Adorni lo repitió, y la mar en coche... Nada de eso es real en el proyecto de presupuesto, pero incluso, porque yo también pensaba qué perverso, no solo es mentira porque lo que se presupuesta no llega a recomponer lo perdido, sí, que es lo que está denunciando el CIN desde el martes, sino que el proyecto prevé cosas como ser la eliminación de algunos artículos de algunas leyes que son sustantivas para el financiamiento. Y de lo cual mucho no se habla para mí porque en algún punto es muy técnico el asunto. Pero sacar las metas presupuestarias de la educación general, de la educación técnica y de la ciencia y la innovación, que son 3 artículos que borra el proyecto de presupuesto, eso y aumentar 3 chirolas, no... Sí. O sea, es terrible. Sí. El engaño, ¿no? Es un engaño. Es un engaño. En el discurso moderado, supuestamente moderado, lo que hace es mentir descaradamente para poder ponernos en cara de que hay un proyecto que contempla estas variables, pero no las contempla, las destruye. Exacto, y además... También nosotras que como feministas siempre discutimos en infinitas conversaciones la forma y el contenido, ¿no? Esa tensión de la política. Yo el martes cuando me levanté y los medios, incluso amigos, estaban diciendo, el presidente no nos cagó a puteadas, el presidente... Pero ni un ápice hay que darle a eso, porque yo también considero que la forma condiciona y la forma es importante. Por supuesto que un violento misógino que encima en los medios dice lo que dice de todas nosotras, por supuesto que no está bien y que por supuesto que no es lo mismo. Pero aunque lo dijera entre algodones, como fue el lunes, el presupuesto va para el ajuste. Entonces la forma... Que hay que agradecerle que no nos falte el respeto. Claro, es su responsabilidad. No, claro, aparte era como, bueno, aplaudamos que está controlado y no salió. Migajas. La vara. Por favor. Claro. No existe, no hay vara directamente. Yo tengo como una preguntilla, más a modo de cierre también. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo pensás vos que se viene hacia adelante? Digo, en el corto plazo claramente está la cuestión del veto en el Senado, pero bueno, ¿Cómo ven la perspectiva de ese corto plazo y también de la construcción a mediano y largo plazo con la discusión de presupuesto y obviamente sostener la unidad y sostenerlo en el tiempo que Milei dure en su presidencia, que en lo personal espero que sea lo menos posible. Siguiendo las palabras de María Pía, ¿no? Dice que cuando le va bien a él, nos va mal a nosotras. Sí, pero cada día este gobierno parecen 1000. Claro. Pero sí. No, te respondo eso, pero me quedó una cosa, igual lo puedo unir, porque me parece que un poco en clave de... lo pienso en clave de... cuáles son las fortalezas, ¿no? Qué cosas esto que yo decía antes de, bueno, tenemos claro que hay cosas con las que no acordamos, mismo cuando pasábamos con las otras gremiales y hay un montón de cosas en las que no estamos de acuerdo, bueno, tenemos claro en las que sí.
Creo que una de las cosas que sí puede ser un poco poder ir tomando conciencia de estas pequeñas conquistas como para que puedan seguir siendo más y seguir apostando a eso, a lo colectivo, a la movilización, a que no da lo mismo y a que cada vez seamos más los que nos sumemos, porque no da lo mismo una plaza llena que una plaza vacía, ni una universidad llena que una universidad vacía, una asamblea llena que una asamblea vacía. Y bueno, una cosa más, esto siempre se habla, que me parece súper necesario, ¿no? Hablar de los salarios docentes y no docentes, pero además en el presupuesto de las universidades se contemplan un montón de otras cosas que hoy no están sucediendo. Hablo de nuevo de las facultades sociales porque es la mía, pero hablo de todas también. Actualmente se nos hace creer que las ciencias sociales no sirven para nada, que no tienen nada para aportar. Mismo se ataca a lo social en general, te hacen creer que lo social no existe o no importa, porque bueno, básicamente si el Estado no lo valida y no hace que exista, lo social pierde sentido y no podemos permitir que eso suceda. Y después, bueno, ¿qué otras cosas, con qué otras cosas para qué se necesita el presupuesto? Para las becas, que hoy en día están siendo totalmente congeladas, para algo, para la investigación, bueno, y un montón de otras cosas más, pero algo que no quiero dejar de decir son los proyectos de extensión, lo mal llamado extensión, porque en realidad la universidad debería ser de todos, pero los proyectos de extensión, así muy breve, se sirven para hacer llegar la universidad a donde no llega. Uno de esos lugares es, los hospitales, los proyectos de las organizaciones barriales, el trabajo territorial, y también en nuestra carrera tiene mucha construcción ahí, pero sé que muchas otras también en el CUE y en el CUD, en las cárceles de Ezeiza y de Devoto, que son otras sedes de la Universidad de Buenos Aires y que a veces nos hacen creer que son estudiantes de segunda y que entonces existen estudiantes de primera. Esto se traduce en también, no hay presupuesto, tampoco existe la posibilidad de que a otras personas que tal vez están en contextos mucho más adversos de lo que imaginamos, les cambie la vida en la universidad como a los privilegiados, a los que sí nos la cambia. Entonces también peleamos por eso y me parece que el horizonte de salida es un poco eso, ¿no? Como tener muy claro en este momento donde todo el tiempo nos lo quieren borrar, bueno, tener muy claro que sí queremos construir, que sí sabemos que podemos seguir apostando a construir y en dónde poner la fuerza, en los consensos. Bueno, esto no lo tocan, esto no lo tocan, esto tampoco, y cómo lo vamos a poder lograr. Bueno, siguiendo por lo colectivo, por la lucha y estando en las calles, en las aulas y en donde tengamos que estar, dándonos los debates que haya que dar. Me parece que el cierre fue impecable, no hay mucho más que agregar que agradecerte. Total. Y sí, nos vamos con ese optimismo. Así que bueno, así cerramos. Agradecemos, Luz, que hayas venido con este día de lluvia. No, así pasó Luz Macchiarelli por la ESI. Diciendo que tal vez sería mejor que probimos más ver eso que tal es. Te propongo Silvia, si tus adres dan lugar para la alzada del tabaco, vámonos a trabajar y comprar un machete nuevo en la feria Sumalao. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. Bueno, la 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 la. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. Dos. Se enteran, ya tendrán consolación
que todas las cosas tienen tiempo de deconstrucción. Y si Dios nos da un changuite, a mí no me ha de faltar voluntad para andar juntite, ni valor para trabajar. Te propongo como seña para saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdiz. Bueno, la 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 la, que todas las cosas tienen tiempo de deconstrucción. 3-3. ¿Le habrá llegado el folclore, che? ¿Qué pensás, Juan Carlos Cosquín? Vamos, si la saben, canten, por favor. Viva Jujuy, viva viva mi amada, viva los cerros de mi quebrada. Viva Jujuy y la hermosura de la jujeñez. Viva las trenzas bien renegridas de mi morene, cosita mía. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. ¡Vamos! Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. No te separes o sepárate, no soy tu dueña. Muchas gracias, gracias. Soltá los mandatos y guardá lo útil. La Mochi de la ESI. Bueno, hemos vuelto a la mesa. Se nos fue Anto, que tenía una charla, porque estábamos con un montón de actividades. Bueno, llegó el momento De la Mochi. de la Mochi, de la Mochi. Sí. Bien, acá nuestras queridas compañeras Nat Estopani nos trajo algo. Sí, para traje compartir. uno que venía como pidiendo pistas un montón, Wow. ¿no? Porque lo habíamos pensado para una de las mochis que yo no venía, pero que habíamos mandado un audio. Sí. Que la Por suerte tecnología nos salió. La falló. tecnología falló y nos permite hoy hablar de Samantha Schweblin, que también la traemos por siempre reivindicar autoras, ¿no? Autoras argentinas, autoras mujeres. La verdad que me encontré con un librazo, chicas. Un librazo que se llama El Buen Mal, que es un libro de cuentos. Tiene, si no me equivoco, a ver, sí, son 6 cuentos escritos con un nivel de detalle que me parece que vuelve a la narrativa súper atrapante. Es una escritura muy descriptiva que hace que te sientas, que sea muy verosímil, no solo el contenido, hablando de contenido y de forma, sino que también te metes en la escena. O sea, realmente te vas imaginando el comedor, el papá con el niño, la ventana. Todo lo que va describiendo. Todo lo que va describiendo. Pero me parece que es un datazo, porque a veces uno no logra compenetrarse tanto con la imagen, y es interesante que algo de literatura te logre salir de la escena cotidiana y que te logre llevar algo que a mí por lo menos me suele pasar más con las películas. Que te metas en el escenario Claro, de que lo la... ves, que vas viendo por dónde va el cuento. Y esa descripción también me parece que hace que quien lo lee tenga que frenar. Yo en el audio que había mandado en ese momento decía que es un libro que para mí amerita algunas pausas, porque la descripción es tan fuerte y las historias son tan densas. Creo que es esta palabra, densas. Son densos los cuentos. O sea, no es una lectura liviana. Para mí no. Para mí no. O sea, yo creo que te los devorás porque realmente son tan atrapantes en la forma en que está escrito que querés llegar al final, pero es como...
llegás al final respirando, porque son densos, porque son el buen mal. O sea, hay algo que quisiera poder transmitir con la palabra. Sin spoilear. Sin spoilear, pero querés llegar al final, porque están muy bien escritos, porque lográs entender que hay un desenlace que puede ser fatal. Claro. No necesariamente cuando lo estás leyendo decís esto termina bien, no, para nada, te diría que todo lo contrario. Hubo uno de los cuentos que implica una niñez que atraviesa una situación muy complicada, en una escena domestiquísima total. Yo estuve a punto de mandarle un audio a mi hermana para decirle, ojo con los juguetes y las pilas, porque esto no es un spoileo, pero uno de los cuentos, el niño se traga una pila, básicamente. Uh-huh. Wow. Se traga una pila y el papá, medio que en el momento no se da cuenta, el niño tiene algún gesto, lo deja pasar, a los 2 días empiezan los problemas. El problema básicamente lo que fue, que yo tampoco sabía que los juguetes ahora, no sé desde hace cuánto, pero que tienen como una suerte de válvula. La pila tiene una válvula que hace que el contenido de la pila no se disemine. Digo, si te tragas una pila, lo que más probable pase es que el contenido no salga. La elimines y no. Claro, pero antes no pero pasaba. El contenido, no sé si se dice radioactivo o lo que tiene adentro de la pila, no sale de la pila. Bueno, en la época del niño esto no pasaba, entonces el problema fue que el contenido se le había ido por todo el cuerpo. Bueno, es un desastre toda la situación, pero hay momentos de que esa densidad genera conmoción, genera angustia, pero bueno, me parece que todo eso hace a un librazo, o sea, para nada lo contrario. Pero hay que estar atento a que vas a encontrarte con una literatura que no es una cosa así nomás. Y después me parece que es muy verosímil. O sea, no solo la descripción que decíamos hace escenas verosímiles porque vos te imaginás que eso te parece cercano, sino que realmente te podría pasar. Todo lo que se dice te puede pasar. Y al mismo tiempo hay algo fantasioso que yo creo que tiene que ver un poco con la autora. O sea, sus cuentos son verosímiles, pero también hay escenas que son raras, que uno podría decir, creer o reventar, y lo crees. O sea, aún ese querer o reventar, fantasmas, imágenes que vos decís, bueno, esto no es del orden de lo real, pero eso también puede ser verdad. Qué desafiante. No es real, pero... No es real, pero que las hay. Claro, es como así. Así diría que es el buen man. Bueno, de hecho, la contratapa dice, magnéticos e irresistibles. En cada uno de los cuentos del buen mal, Samantha Schweblin nos abduce a otra dimensión donde quedamos en contacto íntimo con sus personajes. Encandilados por el fulgor de la inminente tragedia, vulnerables y profundamente humanos, advierten cuánto podría transformarlos la irrupción de lo inesperado. Claro. Es eso, es lo inesperado que aparece, es la mezcla animal-humano. Está bastante presente en los cuentos, y la inminente tragedia, la posibilidad de que todo puede terminarse en un momento, y bueno, eso me parece también bastante real, lamentablemente. Así que la primera recomendación, Samantha Schweblin, el buen mal. El buen mal, bueno. Y el otro es uno que, por estas cosas, cómo uno llega a los textos, que también me parece interesante, y que Lu, nuestra productora, estaría de acuerdo en contar a veces cómo uno llega a aproximarse a la literatura, ¿no? Yo descubrí a uno de los autores de lo que voy a contar ahora, que se llama Diarios del Odio. Son 2 autores, Roberto Jacobi y Sid Krochmalny, de la editorial N Direcciones. Una edición preciosa, que no sé si la cámara lo llegará a captar, pero es una editorial muy hermosa. Busquen a su editor por Instagram, a Jorge, porque el libro se consigue, se puede mandar por correo, digamos, pero no es que lo van a encontrar las ediciones estas en una librería común. Eso también me gusta mucho. ¿Cuál es el nombre de la...? N Direcciones. La tapa es dura, adentro es un papel que no es blanco, es medio sepia, es hermoso. De la lectura. Es hermoso, sí, hermoso. Yo llego a él por leer un poema de Jacobi, Jacobi que había sido usado por el perro Berbisky. Dato, vieron que él en su portal pone cosas de que poemas que lee, canciones que escucha, en el cohete a la luna. Bueno, indagando, ¿no? Me encontré con un poema de Jacobi, lo empecé a googlear, más o menos entendí qué era, y llego a una apuesta teatral, que ahora se me fue el nombre del que lo hizo, ya se me va a venir a la cabeza, una apuesta teatral sobre Diarios del Odio. Entonces dije, quiero leer eso. No me resultaba fácil porque la editorial no es Penguin House. Es N Direcciones, o sea, una editorial pequeña no era tan fácil de conseguir. Claro.
Me metí en Instagram y logré dar con el editor y me compré el libro. Estuvieron en la feria del libro de... ¿El de Instagram Flores. cuál es, Nati? @ndirecciones, supongo. Listo. Pero lo encontré por ahí. Lo digo porque, o sea, quiero realmente que lo vayan a comprar y a mí me costó un poco engancharlos y lo enganché. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con esto. Diarios del Odio es un poemario que se basa en comentarios de lectores, es decir, de noticias de los principales diarios del país, vamos a decir el Gran Diario Argentino, el Diario Mitrista, donde las personas pueden dejar comentarios libremente en las noticias. Imagínense el nivel de cloaca que tienen muchas de las noticias y los comentarios. Entonces, el poemario es una conjunción de poemas que los autores hicieron juntando fragmentos de diferentes comentarios de lectores. Como un cadáver exquisito. Como un cadáver exquisito, es una composición. Cada poema es una composición de textos, de comentarios que nada que ver uno con el otro, que tienen... o sea, esto es previo al 2016, porque cuando yo empecé a leerlo, no me di cuenta que había leído recién la nota del editor, que era del 2016. Entonces, en algún punto dije, ¿cómo no la vimos? Porque esto no es del 2023. No, claro. Ni del 2020 en pandemia. Es previo. Mucho previo. A ver, vamos a un ejemplo, porque realmente Eso. lo estás diciendo y parece referirse a un sector de la sociedad que comenta y que tiene opiniones muy duras. Sí, voy a decir alguna cosa, si te parece, Albi, antes de pasar al ejemplo, porque Sí. el ejemplo es muy para nuestro programa. Pero hay una nota de los autores en el libro que me parece que ilumina un poco de lo Sí. que se trata. Cuando investigamos la cuestión del odio extremo, tocando como corpus los comentarios de lectores en las versiones electrónicas de los principales diarios, nos motivó la tolerancia social y jurídica respecto de la manifestación pública de expresiones de hostilidad radical. Discursos racistas, clasistas, xenofóbicos, homofóbicos, incitaciones al genocidio y al magnicidio. Al magnicidio, chicas, 2016. Expresiones derogatorias de los representantes legítimos de la voluntad ciudadana son publicados día a día a través de los foros de Internet. O sea, toda la dimensión de las redes sociales sintetizadas en los comentarios a las noticias en las versiones digitales. En las versiones digitales de los grandes medios de comunicación. Claro, porque no es algo que está impreso en el diario, sino que la verdad que tenés que entrar, cuando entras a las noticias. Fíjense palabras, ¿no? Dicen los autores. La construcción del otro como objeto de odio extremo que busca definir a determinadas personas como un excedente social. Mierda, basura, desperdicio. Son algunas de las metáforas que convierten al otro en un excremento que el cuerpo social debe expulsar. Una visión organicista de la sociedad. Aparecen términos médicos como cáncer, infección, gangrena a ser extirpados. Estas observaciones no señalan nada nuevo. Incluso podrían pensarse que los comentarios seleccionados no son más que exabruptos anónimos, dicen ellos, porque también me imagino que cuando lo dijeron, cuando lo escribieron, se imaginaron la crítica. Bueno, esto es lo que pasa con las redes hoy, son todos anónimos, es como si no hubiese personas atrás escribiéndolos. Sin embargo, dicen los autores, no debe olvidarse que históricamente las masacres fueron precedidas por elaboraciones discursivas deshumanizantes. 2016. Uf. Y aparte 2016. me quedé con la palabra Fuerte, ¿eh? excedente social. Sí. Y que ahora lo tenemos como tan fresco y como tan normalizado en el cotidiano, que estamos hablando de hace Sí, por lo menos 10 años. 10 años, Porque la nota donde de los esto ya se autores- estaba Gestando. tan evidente y no lo estábamos viendo, ¿no? La nota de los autores Bueno. es de abril del 2016. O sea, bastante cercano al final del gobierno de Cristina. Bueno, pero también convengamos que el final, Sí. la cercanía del final del gobierno de Cristina se caracterizó por muchos años de golpearla por ser mujer, por su tono, por las políticas, por enfrentar a los machos y al poder. Y se caracterizó justamente por ese tipo de violencia, ¿no? Se olviden las tapas. Sí, de revista Noticias. De la revista Noticias en particular, y no se olviden las tapas de Clarín. Sí, es cierto. Me parece que había ya pero no era tan explícito. Yo creo que quizás no gobernaban. Claro, pero quizás no gobernaban. sí, pero quizás también todavía no estaba tan difundido
y empezaba recién ahí a ser tan masivo el tema de las redes, de lo digital. No estaba como ahora, que es constante, que es permanente, que ya el papel casi no existe en general, como antes, que era la carta del lector o que era... Sí. Digo, esto estaba pasando muy subyacente, porque no era tan a viva voz como es hoy, y que es verdad, porque no estaban gobernando y porque no estaba desde la institucionalización de la violencia, estaba subyaciendo y estaba siendo conducida por estos grupos hegemónicos de poder. Históricamente han manejado el ideario colectivo. Bueno, pero depende de dónde, porque, por ejemplo, una de las cosas que podemos traer es que en los medios de comunicación, es decir, repitiendo lo que vos decías, ¿no? En los ámbitos que forman opinión o que intentan formar la opinión pública, por años se pusieron tapas sobre, y vos lo sintetizabas en Cristina Fernández, y es una buena síntesis, porque ahí podemos ver cómo se arma ese arco de odio, y justamente en ese lugar llegan todos los comentarios que hacen a esta posición. Yo lo que siento es que, en realidad creo que fueron distintas dimensiones hasta que la pandemia también logra trastocar, profundizar estos discursos, y finalmente se llega a un gobierno que institucionaliza esos mensajes en las redes sociales, en el discurso presidencial, en los distintos ámbitos. Seguramente en aquel momento sí, parecía como el sesgo de miren lo que sucede en los medios de comunicación o en los grandes medios de comunicación, después de repetir durante tantos años discursos que iban apuntando a ese lugar. Hoy lo vemos en todo. Sí, y además mirar el índice también me llevó a esa época en algún punto. Claro. Y cuáles son como los hitos que tal vez si el libro se hiciera ahora tendría otro índice, porque hay algo de los... creo que hay algo que permanece, digo, la famosa grieta, la oligarquía, el campo, el gobierno, como que hay dicotomías que son históricas, pero hay otras que van... Pero fíjense que el índice tiene que ver con bajaron los cuadros, Argentina negra, cadena nacional con K, políticas de la memoria, precios cuidados. Precios cuidados, claro. Milagro en Roma, el nieto recuperado número 114, la democratización de las fuerzas de seguridad, temas del kirchnerismo. Entonces es un poemario que al margen de que temporalmente fue hecho al final del kirchnerismo, claramente levanta eso. Y yo tenía uno que lo pensábamos con Alba en función de nuestro programa. La verdad que también quiero decir, antes de pasar al ejemplo, que no me resultó muy fácil de leer, porque son muy breves, son poemas, no es un cuento, digamos, pero son tan horribles. No se puede creer el nivel de violencia al que se puede llegar. Es que juntar varios de esos discursos, eso que vos lees por ahí en 3 renglones, 4 renglones, y decís, qué bestia. Pero cuando vos los empezás a juntar, sentís que es justamente un cúmulo de odio que puede terminar en cualquier cosa, que de hecho terminó con un intento de magnicidio, que de hecho terminó con este señor en el gobierno que no hizo otra cosa que manifestar su nivel de violencia. No solo en el discurso, en las acciones, en los gestos. Es un compilado horrible. Y la verdad que como no es grato leerlo, tardás porque, es mucha violencia junta. A ver, vamos a pero es necesario estar conscientes de cómo introducen ese pensamiento de odio, porque que hoy haya gente que siga votando esto cuando la está pasando terrible, hasta se ha quedado sin trabajo, sin casa, y siga votando esto con tal de que no vuelva a la chorra, sin tener una prueba, sin poder haber demostrado nada. Hay algo de esto que es necesario entender cómo se inocula tanto odio, que no puede ser revertido ante la evidencia de la diferencia. Sí, me parece que está bueno lo que decís desde el punto de vista de cómo se van cocinando.
de cómo... Porque yo también pensaba, digo, no la vimos. Bueno, pero es cierto también lo que decías al inicio, de que el gobierno de Cristina terminó con una escalada de violencia que ya se venía... Pero bueno, aún así todo me sorprende un poco, creo que la composición del todo junto. Y sobre todo que es una composición, o sea, que no son... comentarios de una persona o de dos juntas. Son un montón que fueron juntando renglones. Vamos a leer el que se titula Luz verde a la ley de identidad de género. Lo voy a decir como me sale, pero me imagino a la gente escribiéndolo. Qué vergüenza para mi patria. Yo quiero dejar de ser humano y que me den la categoría de perro, mascota y bien mantenido, sino como un alien marciano. Exijo que me acepten y me mantengan mientras me adapto a la sociedad. El problema serán los baños públicos. Qué mamarracho, ¿y cuántas veces puedo cambiar? ¿Cada vez que me levanto y me sienta mujer o hombre? ¿Se dan cuenta de la ridiculez? Ahora, si después del cambio de identidad se arrepiente, ¿qué pasa con los actos sociales, comerciales y jurídicos cometidos con esa identidad? ¿Y los anteriores? Muy heavy todo esto. A los senadores no les importa nada, son los más irresponsables de la humanidad. En fin, algún día se morirán y ganarán la nación. Ouch. Las prepagas aumentarán su cuota para las operaciones de estas personas, que deberemos pagar todos. Que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, pero no obliguen a la gente a pensar diferente o a aceptar a gente con la cual uno no tiene ganas de estar. ¿Todavía puedo elegir mis amistades? ¿O me van a obligar a pensar como ellos? Mientras no cercenen mi libertad de elección, que hagan lo que quieran. Che, qué importante esta ley, ¿eh? Es de suma urgencia para la vida nacional. La ley penal de menores que se necesita no importa. Lo importante es poder cambiarse de sexo. O legislar para despenalizar a drogadictos. Siempre atentos a lo que la sociedad mayoritariamente reclama. Para eso cobran 30 lucas por mes esos impresentables. ¿Y qué pasa si alguien tiene disforia de edad, por ejemplo? Yo tengo 29 años, pero me siento de 70. ¿Me adaptan el DNI y me jubilan? ¿Y me pagan el retroactivo de los 5 años que no cobré? Hay temas que son muy sensibles, como para sacar leyes como si fueran medialunas. Yo me siento mujer. ¿Hay alguna manera que en caso de cometer algún ilícito en mi vida me envíen a un penal de mujeres? Los papeles pueden decir una cosa, pero la naturaleza es otra. Van a ser varón o mujer hasta el final de sus días. Yo me pregunto qué bueno sería el Congreso de la Nación, alias la escribanía acá, si tratara temas hiperrelevantes para el país y la ciudadanía con celeridad y justicia, además de los mandados a la homologación de la reina Batata. Sería muy piola que laburaran más fuerte en temas urgentísimos. ¿La inseguridad les parece un ejemplo? Como para empezar. ¿Cómo se la da de progre el argentino promedio, con todo lo respectivo a nativos americanos, protección de animales y transexuales? Eso sí, que a ninguno le toque un nene que quiera ser una nena, un aborigen reclamándole el terreno de la casa, y ni hablar de dejar de comer cosas de origen animal o de comer carne, cosas que de por sí bastante naturales e inherentes al género humano son. En ese afán de parecer abiertos, hasta creen que las intervenciones que alteran los órganos genitales y desregulan el sistema endocrino, porque es lo que la persona quiere. Yo bien puedo querer una aleta de tiburón en mi espalda. Y cualquier médico decente, más que hacerme un implante, me va a mandar a un psiquiatra. Toda esa mutilación no tiene nada de natural. Y creer que porque uno quiere puede pertenecer a otro género es una absurda negación de la realidad. Uno no es lo que cree o quiere. Un tema trascendente. Nos ocupamos solo en legislar para el 0,000001 de la población argentina. ¿Quién no tiene un transexual en la familia, no? Y el que no lo tiene, pide a gritos uno. Ya termino. Dios siempre se encarga de poner en su lugar a los que legislan en contra de su ley. No tenemos que preocuparnos. La humanidad ya pasó por esto y ocuparse de lo mismo es retrógrado, aunque lo quieran hacer aparecer como moderno. Varón y mujer hizo Dios, lo demás es un invento humano. No pretendo juzgar a quienes condicionados por su naturaleza y orientación psíquica eligen. Como dijo Jesús, no vine a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido. Tal vez algún día esta gente pueda ser rescatada para su felicidad conforme a la ley de Dios. Es cuestión de orar, porque tienen más espíritus condicionantes que libertarios. Apá, ya apareció la palabra libertario. Qué lindo. ¿Qué decís, Alba? Bueno, que esto fue para el debate de aprobar la ley de identidad de género. Y en este punto, la verdad es que fueron mensajes que se escucharon en la previa y durante. Ya estaba Milman como diputado con esos mismos mensajes.
Entonces tiene que ver con la institucionalización del odio y creo que lo que estamos viviendo a 10 años de esos comentarios tiene que ver en cómo llegaron a gobernar. Yo crecí en Argentina con estos comentarios y me parece que cualquier traba que nos escuche, cualquier persona trans, cualquier disidencia que se haya corrido de ese binarismo, estoy segura que escuchó a lo largo de su vida gran parte de estos mensajes cargados de odio. La diferencia no estaba en ellos, sino más bien en quienes construimos otras posibilidades. Y a 10 años de estos mensajes, a 13 de la ley de identidad de género, lo que hay que destacar también es esa evidencia que se creó con la ley. Cuando esta hegemonía se rompió hace 13 años creando una ley que represente la vida, la identidad, las oportunidades, la existencia de muchas, de muchos, de muchas. Entonces, una de las cosas que quizás un poco por mi recorrido personal y seguramente con el eco a tantas trabas y que están dando vueltas, bueno, nosotros crecimos también poniendo estos insultos, estas ofensas en un lugar determinado y no abarcándolo todo. Y ahí también me genera me hace eco que el amor responde al odio, porque la propuesta no fue salir a quemar todo o salir a contestar en esos términos, sino fue a construir otro tipo de país, otro tipo de institucionalidad que pueda brindar y alojar a aquellos que vivían el desprecio de estas personas. Y hoy me parece que sin caer en no sé, como en anécdotas personales, hoy eso que construimos realmente está a un paso de caer. Estas personas hoy gobiernan y han generado otros proyectos de ley para poder destruir la ley de identidad de género. Y el planteo es el mismo. Es a quiénes vamos a alojar, a quiénes vamos a destruir, a dónde vamos a apostar como país, como sociedad. De esto depende también octubre, las elecciones que se den en octubre. De esto depende también el futuro de todas, de todos, de todes. Después del 2027, después de octubre, vamos a seguir viviendo todos en el mismo país. El tema es quién va a quedar alojado, legitimado, y quién va a quedar afuera, ¿no? Afuera de bajo este tipo de discursos o los diarios del odio, como se llama. Entonces, en definitiva, me parece que la reflexión, nuevamente, a mí lo que me pasa con esto, y no sé si te pasó en la lectura, y es que muchas veces es un embudo que nos draguea a un lugar como muy difícil de nuestra humanidad, que es la que justifica el genocidio, la que justifica la matanza, la que se asienta en esos lugares. Y por el otro lado, lo que tenemos es la oportunidad de transformar estas herramientas. Y bueno, esta oportunidad viene también de tomar la lectura y de poder construir otras líneas que vayan a reflexionar a un todo, ¿no? A un todo más amplio. Sí, yo creo que esto del embudo que decís es muy importante porque hay algo es tan verosímil también. Sí. Diarios del Odio es muy verosímil, igual que El Buen Mal, que me parece que es muy importante terminar esta sección con una reflexión de lo que está en juego en octubre, como una posibilidad de poder lograr que haya representantes que no quieran ir para atrás respecto de lo que hay,
sino que por el contrario quieran ir para adelante. De mínima, defender la identidad de género, y de máxima incluso avanzar hacia cosas que hoy, que hace 10 años no habíamos legislado ni habíamos pensado que hubiese sido necesario incorporar a la ley, o incluso cosas que en pos de que salga en la ley no incluimos. Como la protección a la vida trans. Claro, claro. A la vida en general, porque estos van por todo, destruyendo todo. Sí, Sí, pero pero, la vida en general se dice de muchos modos, No, y no, hay no, quienes está bien. tienen asegurada la Claro. vida. Seguramente quienes Escribieron. esto están hoy felices y apostando a eso. Sí, igual, no voy a negar la diferencia y no voy a negar la realidad que sabemos que es, pero sí digo que esta gente que además cree tener comprado todo, también es parte de en algún momento el excedente social que esta gente plantea. Estamos cerrando porque ya nos vamos. Acá Gaby Tosoroni venía a hablar del Garrahan, nuestra compañera. Gaby llegó tarde por el tema del tránsito, que venía de muy lejos. Así que, bueno, le agradecemos igual, Gaby, te agradecemos por haber venido hasta acá. Saludar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas casi. noches, pero bueno. Perdón, vengo de Escobar del trabajo y bueno, Claro. con la lluvia se complicó muchísimo la Claro, Panamericana. Escobar está como... sí, yo Está tengo complicado. familia. Ella es una del oeste. ¿Es el oeste o estoy diciendo una barbaridad? ¿Eh? Zona es norte. Zona norte. Zona norte. Sí, así Claro. que Bueno. podemos seguir, si querés podemos darle algún espacio para poder seguir y replantear. En Nos está principio diciendo creo algo nuestra productora. Sí, nos está diciendo algo. Está. que sigamos, que podemos seguir un poquito Ahí está, más. genia. Nuestra Agus es genia, entonces la vamos a presentar a Gaby Tosoroni, que yo la voy a presentar. Venía ella porque ella fue, ¿cómo era lo tuyo? Que no te tengo a mano. Consejera de administración. Consejera de Administración del Garrahan. Gaby es trabajadora social, fue secretaria general de Senafenate Capital mucho tiempo, es docente también de primaria y es una compañera militante también de la CUYEN, de la UTDAT, y acá la tenemos. Que vino desde muy lejos y acá Agus nos dice que nos podemos quedar unos 10 minutitos más como para... Y perdón que Agus ¿Qué? nos hablaba por esto. No lo escucho, lo y tengo estábamos así como- en Narnia, nosotras estábamos muy como que Bienvenida. compenetradas. Gracias. Bienvenida. Mil gracias. Bueno, hice todo el esfuerzo para tratar de llegar, por lo menos aunque sea poder en esta semana donde tuvimos 2 bocanadas de aire, con la realidad de poder poner un freno, por lo menos en principio desde diputados y diputadas. Yo creo que igual en el Senado vamos a tener también la misma suerte, además de que vamos a estar acompañando desde las calles. Pero bueno, el hecho de poder haber logrado una votación, y en ambos casos, pero principalmente en la de la emergencia pediátrica, con amplia mayoría que votó afirmativamente para que se sostenga la ley, o sea, votó en contra del veto. Bueno, contar un poco, o sea, el Hospital Garrahan, que es un hospital pediátrico faro en Argentina, pero también en Latinoamérica y en gran parte del mundo, es una referencia también, principalmente por el talento humano que trabaja allí. Es un hospital que está dentro de la ley SAMIC, porque por ahí muchas veces no se conoce, o incluso a veces los medios, y en especial los medios hegemónicos, terminan perfilando el sentido común al que nos quiere llevar el gobierno, desde el propio presidente y el ministro Lugones, con esta idea de que en el Garrahan se despilfarran los recursos. El hospital de por sí es un hospital que tiene cierta autarquía, pero que en su composición el 80% es parte del presupuesto nacional. Hay un 20% que por estar físicamente en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo pone la ciudad, que hay que aclararlo, en este momento, en este contexto, no se está teniendo problemas con el financiamiento de parte del gobierno de la ciudad, sino principalmente el problema está con la nación, porque además buscaron y lograron en cierta forma intervenir el hospital. Yo fui consejera de administración, que es el órgano político de gobierno del hospital. Después hay una dirección médica ejecutiva que se encarga de la gestión diaria. A mí me tocó estar durante el gobierno anterior en la gestión de la ministra Carla Bisotti, con Gabriela Bauer como presidenta del Consejo de Administración. Claramente, bueno, nuestra posición política en cómo pensamos la salud, cómo pensamos el hospital y también cómo vemos las niñeces y adolescencias está en las antípodas de lo que se está haciendo hoy, de lo que piensa este gobierno. El hospital cuenta con el presupuesto nacional principalmente para lo que es el recurso humano, para pagar los sueldos y también para gastos de funcionamiento y gastos de insumo.
A su vez, nosotros habíamos trabajado en articulación en nuestra gestión con el Ministerio de Infraestructura, que en ese entonces estaba bajo el mando de Gabriel Catopodis, y que allí habíamos acordado el financiamiento de 2 grandes obras que las volvimos a reactivar, porque no nos olvidemos que antes había pasado el hospital también por Camburián y el macrismo, Claro. donde si uno lo mira con perspectiva histórica, Camburián era una Carmelita descalza al lado de lo que está pasando hoy. Pero no obstante, el hospital lo padeció bastante porque, bueno, hubo también ahí bastante persecución a los trabajadores y trabajadoras, pero no al nivel de lo que hoy se está viviendo, donde hay una intervención directa y se arrasó con la autarquía del hospital, que lo que te permitía esa autarquía era lograr tomar decisiones desde el órgano de gobierno para una dinámica que requiere la asistencia directa en salud, donde vos, a diferencia de otras áreas del Estado, quizás no podés esperar ciertos tiempos de la administración pública, ¿no? Y que te permitía hacer concursos, las altas, bajas. Bueno, haciendo, digamos, un breve repaso, nosotros habíamos logrado reactivar 2 obras importantes. Una era la de TMO, el trasplante de médula ósea, con la posibilidad de ampliar ese sector para que en lugar de tener 7 camas pasáramos a tener 14 camas, lo cual eso implicaría un impacto sanitario a nivel federal para los chicos y chicas de todo el país que necesitan hacerse el trasplante de médula ósea. Bueno, eso quedó totalmente frenado. O sea que no se terminó las obras. No, y están paralizadas. Y una pregunta, y en realidad la derogación de, lo que se aprobó en diputados, la derogación del DNU, involucra no solamente al Hospital Garrahan, sino también a otros hospitales a nivel nacional, ¿verdad? Claro. Y ustedes, o vos estabas planteando que, con el financiamiento de la ciudad, por lo pronto estaban en funcionamiento, pero ¿es el mismo impacto que tiene con los otros 13 hospitales? Sí, porque en realidad el financiamiento de la ciudad, que tampoco es gran cosa, es un 20%, que en sí a lo que necesita el hospital para sostenerse, claro, el hospital es prácticamente un municipio, tiene alrededor de 5.000 trabajadores y trabajadoras y requiere de un presupuesto y de un financiamiento, digamos, que claramente con el 20% que aporta la ciudad no se llega ni a cubrir la cuarta parte del hospital. La ley de emergencia pediátrica pone el eje, principalmente también gracias a la lucha del conjunto de la comunidad Garrahan y de los trabajadores y trabajadoras, en lo que está pasando con ese hospital, pero también en lo que pasa a nivel general en la salud y principalmente en la salud vinculada a las niñeces y adolescencias y toda la emergencia que hay en niñez. Pero tenemos el conflicto de residencias, tenemos también otros hospitales como el Posadas, que es de financiamiento nacional, que están totalmente desmantelados, tenemos los conflictos también con los otros hospitales AMIC, como el Hospital del Cruce en Florencio Varela, el Cuenca, que también, son hospitales que quizás la provincia de Buenos Aires, que estamos en otro modelo político y económico, como forman parte del Consejo de Administración, terminan en algún punto salvando lo que la nación hoy se está corriendo. Pero también, como los porcentajes no son de igual medida, se nota muchísimo cuando no está la presencia del Estado Nacional. Claro, y entonces, 80%. ¿Cómo vivieron el miércoles con la sesión de diputados? No, una alegría que se pudiera justamente lograr frenar el veto, que se pudiera avanzar en algo que ya se había conquistado, que era la ley de emergencia pediátrica, pero ahora, frenando la posibilidad de que el presidente no cumpla con la ley, que sabemos que igualmente, además de que ahora tenemos la instancia del Senado, esperemos no tener que llegar a la justicia penal, ¿no? Porque sabemos que la ley de emergencia en discapacidad, que fue sancionada nuevamente por ambas cámaras que se impusieron contra el veto y que debería estar ya promulgada, todavía no está publicada en el boletín oficial. Sí, no está promulgada, en efecto, sí. Bueno, vamos a agradecerle de nuevo a Gaby la maratón y a la maratón que hizo para llegar, y a Agus que se haya quedado un rato más también para continuar con este espacio. Yo quiero agregar una sola cosa que me parece un detalle no menor, porque, se jugó mucho también con el tema de los números. Al día de hoy nosotros tenemos 240 renuncias, o sea, 240 bajas en el hospital. Que yo digo 240 renuncias porque casi en un 90% son renuncias.
frente a otros momentos, otros años, incluida la gestión nuestra, donde quizás vos también podías llegar a tener 200 o 150 bajas por el nivel de cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenemos en el hospital, pero que en su mayoría eran jubilaciones. Ah, ok. Hoy por hoy la mayoría están siendo renuncias de, lamentablemente, profesionales valiosísimos que tiene el país, que por ahí estuvieron 15 o 20 años formándose para lograr tener la especialidad o para poder realmente en este hospital trasplantar, operar o atender enfermedades poco frecuentes que no se pueden resolver en ningún otro lado del país, en ninguna otra provincia, y que lamentablemente por la falta de aumento y de las condiciones laborales en las que hoy están trabajando, que no tiene que ver con su compromiso, porque en realidad por algo están luchando, hay momentos en donde, bueno, también tienen que llevar el pan a sus casas y Gaby, quedan esto acorralados. Esto mismo lo planteábamos en la entrevista con Luz, que era la compañera que vino para hablar sobre el impacto que tuvo la embestida del gobierno nacional en las universidades, y decíamos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, en las universidades también analizamos la dimensión del futuro, es decir, cambiar la sociedad a partir de la poca oferta de materias, de comisiones para estudiar. En este caso, la falta de oferta impacta en la vida de niñas, niños, niñes y adolescentes que necesitan de estos tratamientos para vivir. Y que literalmente, si el hospital está desfinanciado y no reciben los tratamientos o no se pueden generar las prestaciones que esos niños, niñas necesitan, se mueren en algunos casos, porque es el único hospital que, por ejemplo, tiene lo que es la red de oncología a nivel federal con radioterapia o algún tipo de prestaciones médicas que se hacen únicamente ahí. Eso decía. Y una única cosa que quiero aclarar para cerrar, porque ¿por qué tanto caló el Garrahan a nivel social y su lucha? Y por ahí uno piensa en pobre los jubilados y jubiladas, que quizás nos hubiera gustado también que se lograra ir en contra del veto, ¿no? Y que por ahí, cuando cada miércoles los acompañamos, vemos que no fue tan multitudinario como sí se dio en el miércoles pasado con la salud y la educación pública. El Garrahan, a veces, quien, por suerte, no tuvo que transitarlo porque no tuvo un hijo, hija o familiar enfermo, la realidad es que lo asocian con que al ser un hospital público es el hospital para que vayan las niñeces o adolescencias pobres. Y es mentira eso. Como es un hospital de excelencia que atiende determinadas patologías o realiza determinadas prestaciones que no se hacen en otro lado del país, también a ese hospital llegan niñeces y adolescencias que tienen desde las prepagas más caras que se nos puedan ocurrir o también las obras sociales. Con lo cual, es un hospital que si lo desfinanciamos, perdemos todos y todas. Claro, sin importar la clase social a la que pertenezcamos. Claro, una de las cosas que yo planteaba es, nos arrastra a todos, ¿no? Que la salud pública y que la educación pública se ataquen, nos arrastra a todos como sociedad. Planteábamos el impacto actual y el impacto a futuro. Quizás en la educación se ve más a futuro, porque en lo momentáneo no se ve. En el caso de la salud se ve lo momentáneo porque es la vida, es fundamentalmente la vida. O sea, es lo que decía Gaby, se pierde la vida porque no tiene el tratamiento, porque no tiene la radiación, y no solo de los que no la tienen. Le agradecemos mucho a Gaby. Gracias por las recomendaciones, que nos vamos hoy. Y voy a cerrar con una de las frases porque lo trajiste vos de nuevo recién. ¿Qué vamos a tolerar como sociedad? ¿Y qué vamos a sostener? ¿Y qué vamos a dejar que se destruya? Esa va a ser, digamos, la batalla y donde nos tenemos que parar para interpelar también a los otros que no les tocó vivir de cerca ninguna de las situaciones aún. Muchas gracias. Gracias, Javi. nos despedimos. Gracias a todos. Gracias. Rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving the fight.